Y obviamente cuanto más tiempo pasa, evidentemente se incrementa más la probabilidad que se repita el último gran sismo. El día de hoy, en la tarde, es a las 3 de la tarde, ¿no? El simulacro multipeligro que se ha organizado para enfrentar la eventualidad, sobre todo en el caso de Lima, de un terremoto de alta intensidad. Estamos enlazados para conversar sobre la importancia de este evento en relación al serio riesgo que tenemos no solo como ciudad, sino en toda esta zona central del Perú, con la eventualidad de un terremoto de altísima intensidad. Estamos conectados con Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú. Hernando, muy buenos días. Días. Yo sé que hemos hablado infinidad de veces de este tema, pero yo creo que es importante volver a escucharlo. Cuando hablamos de silencio sísmico y de riesgo de un terremoto de alta intensidad, ¿por qué se plantea esta posibilidad? No, mire, hemos hablado muchas veces, como lo ha mencionado, somos un país altamente sísmico. Y lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿en el pasado ocurrieron grandes sismos frente a la costa de Lima que afectaron Lima? Y la respuesta va a ser sí, ¿no? ¿Y hace cuánto tiempo que no ocurre un sismo? Esa es la otra pregunta. Y obviamente cuanto más tiempo pasa, evidentemente se incrementa más la probabilidad que se repita el último gran sismo. Entonces, realmente lo que nos preocupa en el caso de que ocurra este sismo, lo que hay que entender es que es parte del proceso evolutivo de nuestro planeta. El sismo en realidad no es el problema. El sismo tiene que ocurrir como ha ocurrido desde que la Tierra tiene vida. Lo que debe preocuparnos es cómo están creciendo las áreas urbanas, cómo están haciendo el uso de los suelos, de las áreas, el tipo de las viviendas. Eso es lo que tenemos que preocuparnos, porque al final el que la vivienda colapse es lo que causa la pérdida de vidas humanas, no el sismo. No el sismo, claro, por sí mismo. Ahora, yo he escuchado que lo que usted sostiene, Hernando, es que, bueno, y los científicos, es que la placa de Nazca presiona a la placa continental y esto tiene desfogues, ¿no es cierto? Sí. El problema es que en las zonas donde este desfogue no ocurre, lo que se produce es una acumulación de energía que en determinado momento inevitablemente se va a manifestar, ¿no? Exactamente. Y eso es, por eso es que estamos en riesgo, porque hace demasiado tiempo que no hay un desfogue de esa presión entre las placas. En el caso de la región central del Perú, todo indica que esto no ocurre desde hace más de 270 años. Entonces estamos hablando de una acumulación importante de energía que en algún momento tiene que liberarse. Y todas las investigaciones que hemos realizado en nuestra institución nos muestra claramente que este sismo puede tener magnitud 8.8, que es lo que se está tomando para este simulacro, o un poco más. Y eso estaría generando pues altos niveles de sacudimiento del suelo con el riesgo de la población. Claro, esto es un cataclismo equivalente a al que ocurrió en Valdivia, fue en Chile, ¿no es cierto?, hace algunos años. Puede ser paralelo, pero también el último sismo de Turquía nos ha mostrado claramente que estos grandes sacudimientos del suelo pueden hacer colapsar pues estructuras importantes como la que hemos visto ahí en la zona de Turquía, ¿no? Entonces pensar esos escenarios en una ciudad o en un país como el nuestro realmente pues es preocupante, ¿no? Sobre todo cuando creo que no necesitamos ser ni científicos ni ingenieros para ver día a día cómo están creciendo las ciudades o cómo están las viviendas a lo largo de las avenidas, de las calles. Claro, el problema es que digamos, el factor del riesgo, 2 minutitos. ¿no es cierto? El factor de riesgo no ha sido tomado en cuenta para el desarrollo de la ciudad. La ciudad, en el caso de Lima, ha crecido de una manera absolutamente desordenada, sin cumplir parámetros mínimos, construyendo en zonas de altísimo riesgo, con construcciones que no tienen una calidad que te garantice el resistir un sismo de esa intensidad, ¿no? Exactamente. Hay un trabajo que se tiene que hacer, obviamente, ¿no? Con la intención de reducir un poco este riesgo, ya que las ciudades mayormente ya están construidas y los suelos ya están invadidos, ¿no?
aún nos queda un poco de eso, pero también ahí es donde juega un rol importante el simulacro, porque si ya está todo construido, el simulacro nos va a enseñar cómo es que tenemos que actuar en nuestras viviendas, cómo tenemos que salir, dónde tenemos que protegernos, ¿no? O sea, ahí radica la importancia de estos simulacros. Claro, a los 16 años para terminar del terremoto que sacudió Pisco y que tuvo 7.9, o sea, estamos hablando de un terremoto que tendría bastante mayor intensidad del que se vivió en Pisco. Pero ¿qué nos queda, ingeniero Tavera? O sea, poner como prioridad el salvar las vidas. Por eso son tan importantes estos simulacros, como lo probó México, ¿no? Vuelvo a repetir, ¿no? Ya las ciudades están construidas y lo único que nos queda es aprender cada vez más con estos simulacros cuál debiera ser nuestro comportamiento, nuestra actitud. Tenemos personas, los mayores tenemos personas a nuestro cuidado y va a depender mucho, esa es nuestra responsabilidad. De ahí viene esta importancia y esperamos que realmente pues, la población participe con un poco más de seriedad, porque realmente, tal como estamos conversando, la situación es de alto riesgo y con escenarios muy críticos. Muchas gracias a Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú, por atendernos como siempre. Un abrazo, muchas gracias, Hernando. Exitosa. Este hombre cumple un papel muy importante y lo ha cumplido en los últimos años, recordándonos todas las semanas, porque su mensaje es prácticamente todas las semanas. Hay que actuar con responsabilidad, tenemos que introducir el tema del riesgo de terremotos de alta intensidad para todo lo que hagamos. Y en este caso, como él dice, de lo que se trata es de salvar vidas. Por eso la pregunta, imagínense ustedes que en este momento, en este mismo instante, empieza un terremoto de 8.8 grados, altamente destructivo. ¿Sabe usted lo que tiene que hacer? ¿Sabe usted cuáles son los lugares seguros de su casa, de su oficina, de su colegio, de su universidad, de donde esté, del mercado donde trabaja? ¿Cuáles son las zonas seguras? ¿Ah? ¿Tiene usted un protocolo establecido? ¿Tiene usted la mochila de emergencia para sobrevivir 2 o 3 días después de un sismo tan destructivo como este? Y probablemente la respuesta en la mayoría de los casos sea que no. Entonces tomemos este tema en serio y el mensaje y la lección que nos dejó el caso de México, donde se salvaron miles de vidas precisamente porque la gente se tomó en serio los simulacros de sismo como el que se va a realizar el día de hoy.